Vaya dirigiéndose una vez más a Romanos capítulo 11. Citado este pasaje la noche del jueves, creo que en algunas ocasiones hemos repetido el pasaje, pero quisiera esta mañana nuevamente regresar a él, porque creo que si nosotros vamos a disponer nuestro corazón para servir al Señor, hay algo que tenemos que tener en mente, hay algo que tenemos que asumir en nuestro corazón, y es que todo tipo de servicio debe ser un servicio que glorifique al Padre, glorifique al Hijo, glorifique al Espíritu Santo. Nuestro servicio es la forma más excelsa en la que nosotros damos gloria a Dios, en la que nosotros presentamos nuestro reconocimiento delante de Dios, dando gloria. Cuando alguien canta, está queriendo dar gloria a Dios. Cuando alguien ora, lo está haciendo para traer gloria a Dios. Cuando un maestro de las Escrituras está enseñando la palabra, lo está haciendo para traer gloria a Dios. Ahora mismo, mientras predico este mensaje o esta escritura, el único deseo mío es dar gloria a Dios. Cuando mañana regreses a tu trabajo, necesitas tener la mentalidad de que hacemos todo lo que hacemos para glorificar el nombre del Señor. Mientras estás criando a tus hijos, estás glorificando el nombre del Señor. Mientras estás sirviendo a otros hermanos, estás glorificando el nombre del Señor. De tal manera que cuando el catecismo de Westminster fue escrito, surgió esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta del catecismo es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Entonces dígalo conmigo: el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Entonces vea eso, hacemos todo lo que hacemos con este fin. Te quiero glorificar, Señor. Quiero encontrar deleite en ti. Quiero encontrar deleite en ti. Entonces, hermanos, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos al punto de decir, no solamente te quiero glorificar para que otros me vean que te glorifico, sino quiero realmente encontrar ese deleite en ti en todo lo que hacemos? Bueno, en el tiempo de la Reforma se acuñó una frase que usted ha escuchado, una frase que nosotros usamos comúnmente, y era la expresión soli Deo gloria, solo la gloria de Dios, o solo para la gloria de Dios. Hubo un compositor, Juan Sebastián Bach, y muchas de las partituras de este hombre están firmadas al final, aunque su música era música clásica y música que posiblemente has escuchado cuando vas y buscas música instrumental o música clásica, pero muchas de las partituras que él escribió eran firmadas al final con estas tres consonantes: SDG, Soli Deo Gloria. Y lo que este hombre estaba comunicando era esto: quiero que mi música exalte al Señor. Quiero que mi música glorifique al Creador del universo. Bueno, ciertamente no eran himnos, ciertamente no era música que se estaba cantando en las grandes catedrales, pero él desde su oficio, desde su ocupación, desde lo que estaba haciendo, estaba diciendo: quiero que todo grite delante de mi Cristo, gloria a ti. Bien, ese pudiera ser uno de los resúmenes de la Reforma, ese pudiera ser uno de los resúmenes de este movimiento en el siglo XVI que marcó la pauta para muchas cosas. Pero esa expresión solo para la gloria de Dios nos comunica claramente que la humanidad, que nosotros como seres humanos tenemos que reconocer esa salvación que hemos recibido de Dios, y tenemos de hecho que estar rendidos a los pies del Calvario día tras día. Nuestras vidas deben glorificar al Señor momento a momento, situación tras situación, problema tras problema, circunstancia tras circunstancia. Dios debe estar presente en cada área de nuestras vidas.
Ahora, cuando llegamos a la epístola a los Romanos, como lo decíamos ayer en el capítulo 1, Pablo pasa 11 capítulos completos hablando de doctrina, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 11, 32. Tú vas a encontrar la explicación más amplia que Pablo da acerca de lo que es el evangelio, acerca de lo que es la justicia de Dios, acerca de lo que es la ira de Dios, acerca de lo que son varios atributos de Dios. Pablo está explicando cómo Dios sigue salvando pecadores. Y pareciera ser que mientras más Pablo se aproxima al final del capítulo 11, que son estos 3 versículos, pareciera ser que Pablo se ve como un viajero que está alcanzando la cima de la montaña más alta. Y cuando llega a la cima de la montaña más alta, entonces gira su cuerpo hacia atrás y puede observar todo lo que ha declarado en 11 capítulos anteriores. Y entonces, con un corazón cautivo por la gloria de Dios, él puede decir estas palabras: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Dígalo conmigo una vez más, el verso 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Puedes ver? Pablo ha declarado lo que es el misterio, la gloria, la gracia, la salvación de Dios. Y ahora voltea atrás y puede reconocer estas realidades. Es como si Pablo, después de haber dicho grandes y profundas verdades acerca del evangelio, cae de rodillas cautivado por la gloria de Dios. Hermanos, esta es la manera como nuestro servicio debe de verse. Nuestro servicio debe de verse como el servicio de hombres y mujeres cautivadas por la gloria de Dios, que caemos de rodillas delante de él. No hay nada de mi servicio, no hay nada de tu servicio por el cual jactarnos. No hay nada que yo o tú podamos hacer de lo que nos sintamos maravillados de tal manera que podamos decir: wow, qué bien me salió esto. No hay nada. Pero nuestro servicio debe de verse como Pablo lo está haciendo aquí, de rodillas delante de él, declarando su majestad, declarando su grandeza, declarando su poderío, declarando que él ha tenido a bien mostrar una vez más su gracia sobre nosotros. Nuestra vida debería entonces de verse como un estallamiento expresivo de adoración delante de él. Vean cómo esta doxología es la respuesta de Pablo a grandes y profundas verdades de las Escrituras. Entonces, hermanos, hemos pasado un par de días escuchando el evangelio, escuchando las grandes verdades que las Escrituras tienen que hablar a nuestras vidas con respecto al servicio cristiano. ¿Cómo va a ser tu respuesta? A la luz de lo que Pablo nos está diciendo aquí, nuestra respuesta, nuestro servicio a Dios debería de ser un servicio doxológico. ¿Qué es eso? Un servicio que no importa el lugar o la trinchera donde tú estás, no importa el día, no importa la hora, pero tiene que verse como un servicio que está glorificando a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Que otros puedan saber que el tipo de servicio que tú y yo estamos haciendo para la causa de Dios, haciendo para la grey de Dios, tiene como único propósito ese: que la gloria de Dios sea mostrada. Que la gloria de Dios sea mostrada. Warren Wiersbe dice que la teología llega a ser doxología en este pasaje. Es decir, una vez que Pablo ha pasado todas estas cantidades de capítulos hablando de doctrina, hablando de teología, entonces Pablo llega a presentar su doxología de una mejor manera.
O en otras palabras podemos decirlo, Pablo no fue tan doxológico como lo es aquí en estos 3 versos, hasta que Pablo fue teológico. Bueno, eso no está distanciado de lo que se ha dicho durante estos días, porque la verdad de Dios, la palabra revelada, las santas escrituras, iluminan nuestra mente, ponen la gasolina suficiente en nuestros corazones, dan el conocimiento de Dios preciso y exacto. Entonces, para poder venir en adoración y decir, Señor, te puedo adorar, te puedo glorificar en esta situación, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres omnisciente, porque tú eres soberano. Entonces, nunca tu alabanza, tu adoración o el dar gloria a Dios será mejor en tu vida que cuando tú conoces mejor a Dios, que cuando nosotros conocemos mejor a Dios. Así que vean cómo Pablo se encuentra celebrando en este pasaje a Dios como el creador, a Dios como el sustentador, a Dios como el objetivo mismo de la creación por la cual damos gloria. Él es el creador. No adoramos a la creación, no adoramos a las criaturas, adoramos al creador. Toda forma de idolatría es esto, adorar criaturas, adorar lo que otros han hecho. Pero la adoración excelsa, la adoración que da gloria a Dios, no tiene como mente adorar a las criaturas, tiene como meta adorar al Creador. Pablo cita 2 pasajes en estos 3 versos que hemos encontrado, donde nos anima a rastrear los caminos de Dios. La primera cita de Pablo es Isaías 40:13, la segunda cita es Job 41:11, pero vean Isaías 40:13. En ambos pasajes, Pablo está reconociendo que Dios es autosuficiente. En otras palabras, Dios no necesita nuestra ayuda. Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? Nuevamente, esta es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas en las Escrituras siempre tienen una respuesta negativa. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? Nadie. ¿Quién lo puede aconsejar? Nadie. ¿Quién puede enseñar a Dios? Nadie. Entonces Pablo está hablando de la autosuficiencia de Dios en este pasaje. Vean cómo Job lo expresa. Job 41, verso 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Entonces, Dios es autosuficiente. En la cita de Isaías 40, vemos a un Dios capaz de liberar a su pueblo. Vemos a un Dios capaz de llevar adelante sus propósitos. Y eso nos lleva a reconocer algo: los planes de Dios jamás se frustran. Los planes de Dios jamás se frustran. Hermanos, crean lo que la palabra de Dios dice. Si el Señor está despertando, está alentando tu corazón y mi corazón a servir al Señor, Dios va a cumplir sus propósitos. A veces nosotros somos insensibles a la manera o a la forma como Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Lo único que eso va a provocar es que el plan de Dios se vea retrasado, pero nunca eliminado. Retrasado, pero nunca eliminado. Esa es la realidad. ¿Por qué algunas personas que, habiendo sido llamadas por el Señor a servir a muy temprana edad de su vida, van a postergar su llamado y posiblemente van a terminar sirviendo al Señor en los últimos años de su vida? El plan de Dios entonces para estos creyentes no fue eliminado, pero fue postergado. Fue postergado. Entonces, lo que Isaías está diciendo es: Dios es capaz de liberar a su pueblo, Dios es capaz de llevar adelante sus propósitos eternos,
Y luego cuando llegamos a Job 41:11, nos podemos percatar que en esta parte del libro de Job, el Señor hace 60 preguntas a Job. ¿Te puedes imaginar eso? Dios haciéndole 60 preguntas a Job, todas en cuanto a su soberanía. Esto era como para desarmar a Job completamente ante el tema de la soberanía y de la providencia de Dios. Todo para decir algo: Dios no necesita consejeros. ¿Se acuerda lo que la Escritura dice? En la multitud de consejos, ¿hay qué? Hay sabiduría. Nosotros necesitamos consejos, nosotros necesitamos a veces tener varias perspectivas para poder llegar a una conclusión sabia. Dios no. Dios no. Él no necesita consejos. Él no necesita que nos sentemos y le brindemos a un tipo de consejería como la que hoy se estila en el mundo evangélico. Pero qué maravilloso entonces es que en la sabiduría de Dios, en la profundidad de Dios, en las riquezas inescrutables de nuestro Señor, tenemos todas estas realidades para nuestras vidas. Entonces, yo batallé para decidir este último mensaje porque yo realmente quería desafiarte esta mañana a no desperdiciar tu vida. Pero cuando estaba estudiando el tema de la gloria de Dios, tomé un giro diferente. Entonces solamente voy a tomar un minuto más para esto. Yo no sé cuánta edad tienes. Yo no sé cuánto tiempo tienes en Cristo. Yo no sé si en verdad tú has sentido el llamado por Dios para servirle a Él por algunos meses, por algunos años. Yo no sé nada de eso. Te puedo conocer por fuera, pero todo esto que acabo de decir es algo interno, no lo puedo saber. Pero lo que sí puedo saber es que el claro llamado de Dios para nosotros es un llamado a no desperdiciar nuestra vida. Necesitas despertar a una realidad. Los años están corriendo, sí o sí. Corren. Los años se nos van. Los años se nos van a esfumar. Hace solo unos, bueno, así lo veo yo, hace solo unos días atrás, yo era ese niño que se dormía en los campamentos el viernes o el sábado por la noche. Hace solo unos días yo era ese jovencito que estaba diciendo: Señor, quisiera servirte, pero no sé cómo. No sé, ya pasaron 30 años, ya pasaron 28 años, ya pasaron 34 años. El reloj para mí no se ha detenido y creo que el reloj para ti tampoco se ha detenido. Entonces, hermanos, ¿qué se necesita hacer? Se necesita ser muy intencional. O vas a dejar que el reloj siga avanzando como está avanzando para tu vida el día de hoy, o vas a hacer un cambio a la luz del mensaje claro que el Nuevo Testamento nos da acerca de la gloria de Dios. Bueno, finalmente eso es una decisión que tú vas a tomar. Esa es una decisión que tú tienes que tomar, y que mi ánimo y mi aliento esta noche es esta tarde es no la postergues. Bueno, cuando yo hago el recuento en mi propia vida, recuerdo la primera vez que se me brindó la oportunidad de predicar. La primera vez que se me brindó la oportunidad de predicar, apenitas llegaba a los 14 años y yo pateé el balón. Recibí una llamada de mi papá, no estaba llegando a la ciudad, donde me estaba diciendo pudieras compartir este domingo, y yo muy valientemente me cambié rápido, me subí al carro, fui a la iglesia. Mi hermano estaba en el piano y entonces le dije a mi hermano: dice mi papá que prediques. Y yo ya he contado este chiste con ustedes. Yo creo que mi hermano, el único pasaje que tenía de memoria en su mente era aquel de: ¿qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Y él estuvo cantinfleando por los próximos 50 minutos este pasaje. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Bueno, la pelota llegó después, un año y medio después de aquella realidad. Yo postergué la oportunidad de Dios por un año y medio. ¿Lo puedes ver? Vuelvo a decir,
Mi historia no tiene que ser tu historia. Mi realidad no tiene que ser tu realidad. Pero recuerdo que mientras crecía y yo veía a mi hermano detrás de un piano, detrás de una guitarra, yo estaba reclamándole al Señor, Señor, ¿por qué no me diste su talento musical? ¿Por qué no me diste su voz? ¿Por qué yo no puedo tocar el piano como Él lo toca? ¿O por qué yo no puedo tocar la guitarra como Él lo toca? Hasta que un buen día entendí, no era lo que Dios me había dado. No era lo que Dios me había dado. Pero postergué el llamado de Dios. Ahora, el plan de Dios no se ha visto frustrado. Finalmente hice lo que Dios quería que hiciera, solo que lo hice un poquito desfasado al tiempo de Dios. ¿Cómo Pablo está concluyendo esta doxología? Cuando él ha hablado de las profundidades, de las riquezas de Dios. Vean cómo es que Pablo está alabando a Dios diciendo porque de Él, por medio de Él y para Él es toda la gloria. Entonces vean esas tres expresiones, de Él. Y eso nos comunica que el Señor es la fuente de todo, de Él. De Él. Él es la fuente del ministerio, Él es la fuente de la gracia, Él es la fuente de la salvación, Él es la fuente de nuestro servicio, de Él. Pero también esta expresión de Él comunica su soberana voluntad. Su soberana voluntad es de Él. ¿Cómo es su voluntad? Soberana. ¿Qué significa eso? Que Dios decide a quién le da tal o cual don. Dios decide la edad a la que llama a una persona. Dios decide los talentos que le precisa a cada persona, porque Él es la fuente. De Él. De Él. La segunda expresión, por medio de Él. Es decir, Él es el agente. Él es el agente que cree, que crea y sostiene todas las cosas. Así que pasamos de su voluntad soberana a su actividad soberana. El Señor se mueve libremente. El Señor se mueve soberanamente. ¿Te has dado cuenta de esto? Cuando de repente tú estás sirviendo al Señor, estás haciendo algo para Él. A veces estás diciendo, bueno, Señor, hasta aburrido hice esto, hasta enfadado hice esto. No era el mejor día, no era el mejor momento en el que yo estaba haciendo eso. Pero de repente te das cuenta que hay alguien por ahí diciendo, ¿cómo me bendijo lo que hiciste? Y tú dices, ¿cómo algo que yo hice hastiado o aburrido o enfadado pudo bendecir a otra persona? La razón es que el Señor se mueve soberanamente contigo o a pesar de ti. Porque Él no solamente es la fuente, sino Él es el agente que está moviéndose a través de su gloria. Y finalmente Pablo dice, para Él, es decir, para Él, el fin último. Para Él fueron hechas todas las cosas. El fin último de la creación es adoración al Señor. El fin último del hombre es adoración al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en este pasaje? Lo que Pablo está diciendo al final de esta parte doctrinal de la epístola a los Romanos es que debemos alinearnos. Debemos alinearnos a la glorificación. Nuestro Dios realmente tiene una voluntad soberana, tiene una actividad soberana, pero finalmente el pasaje te dice, tiene una gloria soberana. Es para Él, todo es para Él. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos. Hermanos, deja de buscar el cuarto lugar de la Trinidad, no es tuyo. No te pertenece, no es mío. Deja de buscar el estrellato en el Señor, porque lo único que vas a lograr es estrellarte. Deja de buscar eso, no es tuyo, no es mío, no es para nosotros. El pasaje está comunicando en un sentido máximo la glorificación que Dios merece. Jesús mismo nos modela un servicio doxológico. En todo aquello en lo que Jesús sirvió, realmente Él sirvió dando gloria a el Padre. Con Él aprendemos que el camino hacia abajo, cuando nosotros disminuimos, realmente es un camino hacia arriba.
Pero cuando el hombre camina hacia arriba en su propia carne, el Señor nos tiene que humillar y nos tiene que decir, no es así, es hacia abajo. Hay un distintivo en todos nosotros que tenemos la responsabilidad de presentarnos delante del Señor para presentar la palabra de Dios. Y uno de los distintivos de un hombre de Dios o de un maestro de las Escrituras debe de ser su humildad. La humildad tiene un potencial en el púlpito de poder comunicar las cosas, no porque yo sé más que tú, no porque yo soy más espiritual que tú, pero cuando tú ves a un hombre humilde detrás de un púlpito, detrás de una cátedra, detrás de una mesa o de lo que haya entre usted y yo, la humildad comunica mucho más que el conocimiento. La humildad comunica mucha más verdad que voy a usar esta expresión para que lo entienda, que diarrea verbal. O sea, hay gente que simplemente habla, pero su arrogancia bloquea aquello que realmente la palabra de Dios pudiera comunicar. Esta no fue la manera como Jesús nos modeló un servicio doxológico. La manera como Jesús nos modeló un servicio doxológico es que de él se dijo que era manso y humilde. Manso y humilde. Entonces es claramente marcada esta historia. Se le he leído a mucha gente, se le ha escuchado a mucha gente. No me atrevo a decir de quién es su autoría, pero se habla de este joven predicador subiendo a un púlpito de manera arrogante. Y cuando sube a este púlpito de manera arrogante, comienza un discurso. Voy a seguir usando la misma expresión, un discurso con diarrea verbal. Entonces llega el momento en el que está en su mensaje y está todo confundido. Y después que está todo confundido, está confundiendo a la congregación. Y después baja derrotado y decepcionado del púlpito y está en la primera banca su mentor o el pastor experimentado y le dice esta expresión: si te hubieras subido como te bajaste, te hubieras bajado como te subiste. ¿Lo ven? Porque el orgullo jamás va a comunicar. Entonces nuestro servicio doxológico delante de Dios no es un servicio para impresionar a la gente, no es un servicio para tratar de comunicar nuestras capacidades intelectuales o mensajes. Allí mismo en la Reforma había otra expresión que ya Aarón la mencionó, coram deo, delante de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Que delante de Dios nosotros hacemos todo lo que hacemos. El que canta no canta delante de la congregación, canta delante de Dios. El que predica no está predicando solo a la congregación. El principal oyente es Dios mismo. El que está sirviendo en los baños, y ya platicaba esta historia de los baños ayer o antier, no recuerdo. El que está sirviendo en un baño, no lo está haciendo para el que va a venir y va a ensuciar el baño después de que él lo lave. Lo está haciendo para Dios. Lo hacemos delante de Dios, coram deo. Este es el grito, este es uno de los gritos de la Reforma, desafiando a la gente a vivir para la gloria de Dios, desafiando a la gente a ver la vida como el gran teatro de Dios, donde nosotros estamos actuando o nos estamos moviendo para servir a nuestro Señor y para alinearnos a la glorificación. Entonces vea la conexión inmediata que Pablo hace. Pase conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1. Ya ha dicho que es de Él, por Él y para Él. E inmediatamente después Pablo dice: por tanto, hermanos, les ruego. ¿Qué? Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ya ha dicho que todo es del Señor, pero ahora está diciendo: traigan sus cuerpos, ofrezcan sus cuerpos como el sacrificio vivo, agradable, aceptable delante
de el Señor. Bueno, esto claramente nos recuerda o nos debe de recordar lo que pasaba en el tiempo del tabernáculo o en el tiempo del santuario en el Antiguo Testamento. Un tiempo en el que los sacerdotes se acercaban con una ración clara para traer delante del Señor una ofrenda. Pero ahora Pablo está diciendo, no, ya no traemos una ración delante del Señor, ya no traemos un animalito, ya no traemos hojitas, ahora traemos un sacrificio. Esta es nuestra ración, traemos un sacrificio. ¿Cómo es ese sacrificio? Es vivo, es santo, es aceptable a Dios. Y finalmente Pablo dice, es el culto racional de ustedes. Ahora, mi hermano, yo sé que este es uno de los pasajes de Pablo que más citamos, que más tenemos en la mente. La pregunta que deberíamos de hacernos ante un pasaje como estos es, ¿está mi culto siendo así? ¿Está mi adoración siendo así? ¿Está mi glorificación delante del Señor siendo así? Una vez más, Warren Wiersbe dice de este pasaje, el ministerio se lleva a cabo cuando los recursos divinos llenan las necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. Cuando del ministerio se trata, todos estamos en bancarrota porque no tenemos los recursos con que ministrar el alma humana. Hermanos, no tenemos las capacidades y los recursos humanos para ministrar a otros pecadores como nosotros. ¿Quién nos los da? El Señor. No los tenemos. No podemos llegar con nuestras capacidades, con nuestro intelecto, con nuestras palabras, a tratar de hacer algo tan glorioso, tan poderoso, tan vertiginoso como es el ministerio del alma. Esa expresión del alma tenía una connotación muy fuerte para los puritanos, de tal manera que cuando los puritanos entendieron lo que el ministerio pastoral era, ellos decían, un pastor realmente es un médico del alma, un curador del alma. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Nuestros recursos, hermanos, se agotan. Nuestros recursos no son suficientes. Tenemos que depender de la gloria de Dios. Y para depender de la gloria de Dios, tenemos que reconocer la batalla campal que hay en nuestra carne, la batalla campal que hay en nuestra mente para querer o para desear un poquito de la gloria de Dios o un mucho de la gloria de Dios. No lo sé. Así que mi pregunta es claramente a tu vida y a mi vida esta mañana. ¿Estamos dando gloria a Dios con todo nuestro corazón? A la luz de lo que hemos leído en Romanos, tenemos que cuidarnos de una teología sin devoción. Tenemos que cuidarnos de una teología sin devoción, pero también tenemos que cuidarnos de una doxología sin teología. Hay un peligro latente aquí y Pablo nos presenta esto en un equilibrio maravilloso. Él fue doctrinal y cuando fue doctrinal entonces llegó a ser doxológico. Tenía toda la información de quién era Dios y cuando tenía la información de quién era Dios, no se puso a escribir libros, no se puso a dictar conferencias, no se puso a escribir ensayos de investigación, no. Lo que él hizo fue caer de rodillas y exaltar el nombre de Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él había hecho. Así que los términos de servicio y de adoración en el Nuevo Testamento son comúnmente sinónimos. Los términos de adoración y de servicio en el Nuevo Testamento llegan a ser sinónimos. De tal manera que lo voy a expresar así. Servimos al adorar
Servimos al adorar y adoramos al servir. Y nunca lo vas a poder desconectar. Cuando alguien te pregunta qué estás haciendo, estoy sirviendo al Señor. Bueno, otra manera de contestar, ¿qué estás haciendo? Adorando a mi Cristo. Y la gente te pudiera decir, pues no estás hincado, no estás con las manos alzadas, no estás cantando un himno. Es que no sucede así. Servimos al adorar, adoramos al servir. Esta es la manera como el Nuevo Testamento lo presenta. Vean Apocalipsis 1:6 y 5:10 después. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo un reino de sacerdotes. ¿Qué hacen esos sacerdotes? Adoran a Dios, sirven a Dios, se dan devotamente delante del Señor. Vean el 5:10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, ¿cómo se debe de ver la iglesia? ¿Cómo nos tenemos que ver tú y yo? Como un reino de sacerdotes. Ministramos al Señor, adoramos al Señor. Entonces déjame dejarte 4 imperativos doxológicos. Hay 4 imperativos doxológicos que nosotros tenemos delante del Señor. Número 1, no puedes ordenar aquello que no atesoras. No puedes ordenar aquello que no atesoras. No le puedes pedir a la gente que sirva al Señor si tú no lo sirves. No le puedes decir a la gente lo que usted necesita hacer es adorar al Señor si usted no ha modelado ese tipo de servicio. Entonces no puedes ordenar aquello que no atesoras. Servir al Señor es un tesoro para nosotros. Adorar al Señor debe de ser un tesoro para nosotros. Nunca vas a poder pedirle, animar, motivar, instar a otras personas a que hagan esto si tú no has atesorado el servicio cristiano. Número 2, segundo imperativo. No puedes proclamar al Dios vivo. No puedes proclamar al Dios vivo si no proclamas lo que Él es. No damos a conocer a este Dios vivo si nosotros no proclamamos lo que la Biblia dice que Él es. Hablamos de su omnipotencia porque hemos leído de su omnipotencia. Hablamos de su soberanía porque nos hemos sumergido en su soberanía. Hablamos de la ira de Dios porque hemos apreciado lo que la ira de Dios es. Entonces, no puedes proclamar al Dios vivo si no proclamas lo que Él es. Número 3, la adoración congregacional es formativa. Formamos discípulos a través de la adoración congregacional. El que no sabe orar, aprende a orar cuando ora con la congregación. El que no sabe doctrina, aprende doctrina cuando canta himnos que están llenos de doctrina. Bueno, Aarón tomó 3 horas para predicar Filipenses 2 y nosotros cantamos en 5 minutos Filipenses 2 hace unos minutos. ¿Se dieron cuenta? No estoy pesando 3 horas versus 5 minutos, pero lo que estoy diciendo simplemente es, llegamos a la profundidad de Filipenses 2 porque lo cantamos. Y no sé por qué pasa esto, pero cada vez, a lo mejor fuiste de esos, nunca te aprendiste las tablas hasta que te compraron el disco de no sé quién que cantaba las tablas. No te las aprendiste diciendo 2x2, 4, 2x3, 6, pero cuando te dieron el disco con la música, entonces te la aprendiste. Muchos en la iglesia aprenden versos bíblicos o aprenden ciertas y cuáles doctrinas porque las cantan. Entonces la adoración congregacional es formativa. Formamos discípulos
en nuestras reuniones de oración. El que no sabe orar aprende a orar, el que no sabe cantar aprende a cantar o aprende de esas letras, la profundidad de esas letras porque las estamos cantando. O lo que hicimos ayer y antier, tomamos un pasaje bíblico, yo le pedía a algunos hermanos que orasen en este pasaje bíblico. Bueno, yo sé que eso es difícil cuando hemos pasado años orando y pensando que la oración es simplemente habla lo que se te antoje. Así que cuando agarras un pasaje bíblico y alguien te dice, pudieras orar el Salmo 15, y la gente dice, ¿qué es eso? Pero entonces mientras más tiempo pasas tomando la palabra de Dios y tomándola como la brújula para orar, más deleite encuentras en el Señor. Se lo he dicho en las clases que doy durante la semana, se los he dicho a los hermanos, ¿no? Nosotros tomamos nuestro devocional día a día, estamos ahí leyendo la porción que nos toca leer y mientras eso está pasando yo estoy subrayando ciertos y cuáles pasajes de las Escrituras. Finalmente cuando voy a llegar a orar, yo simple y sencillamente oro esos pasajes. Alguien pudiera decir, ¿qué mecánico es esto? Yo digo, qué maravilloso es esto. Tengo algo nuevo por lo que orar todos los días. Bueno, estábamos leyendo Proverbios. Llegué a este proverbio que habla de la mujer sabia. Tú dices, ¿qué haces con un pasaje como este? Bueno, tengo 4 mujeres en mi casa. Si usted quiere conocer a un hombre traumado porque las mujeres hablan, ese soy yo. Multiplíquelo por 4. Entonces estoy con ese proverbio y digo, Señor, haz que mi esposa sea una mujer sabia, haz que mis hijas sean mujeres sabias, haz que las decisiones que ellas tomen. Bueno, pero al día siguiente posiblemente estoy en otro proverbio que no tiene que ver con la mujer sabia, tiene que ver con otra cosa y tengo algo nuevo que orar. La adoración congregacional es formativa. Cuando pasa alguien y lee un pasaje que nosotros no habíamos considerado y de repente tú dices, ah, caray, lo que este hermano leyó, lo que este hermano dijo, yo no lo sabía, yo no lo entendía. Entonces lo tomas, lo oras, lo abrazas. Número 4. La idolatría es un pecado confrontado por todo profeta. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nos convertimos en lo que adoramos. El pecado mayormente confrontado en el Antiguo Testamento fue la idolatría. Si nosotros levantamos ídolos de carne y hueso, entonces no vamos a poder ver la gloria de Dios. Y lo que Calvino dijo es una verdad. El corazón del hombre es una máquina de ídolos. Tumbamos un ídolo hoy en la noche, pero resulta que mañana a las 6:30 de la mañana todavía no has desayunado y ya tienes 3 ídolos nuevos. Somos idólatras por naturaleza. Entonces en esa idolatría nosotros tenemos que cuidarnos de verdaderamente adorar al Señor, de ser libres de cualquier tipo de idolatría. La adoración entonces, hermanos, es la manera como nos relacionamos con Dios en los términos que Dios mismo propone que nos acerquemos a Él. Es la manera como Dios propone que nos acerquemos a Él. De tal manera que cuando lo entiendes en Romanos, lo puedes ver claramente. La teología correcta nos lleva a la doxología adecuada. Conocer adecuadamente lo que la Biblia dice acerca de Dios te va a llevar y me va a llevar a adorar a Dios de una manera mucho más clara. Entonces, cuando estamos hablando de ser doxológicos en nuestro servicio, de glorificar al Señor en nuestro servicio, vamos a apreciar algo. Una doxología adecuada es aquella que es fiel en cantar, es aquella que es fiel en servir, es aquella que es fiel en glorificar a Dios, pero de acuerdo a su palabra. ¿Habla de esto el Nuevo Testamento? Sí, permíteme pasear en esta última parte. Ahora sí.
Permíteme pasear en esta última parte por el Nuevo Testamento. Lucas 1:68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¿Es tu servicio y mi servicio una declaración de que Él es bendito? Pudieras servir a otras personas, pudieras hacer el ministerio cristiano, pudieras hacer lo que Dios está poniendo en tu vida para hacer con una declaración a flor de labios, clara en tu vida. Eres bendito, Señor. Qué increíble lo que Aarón nos decía acerca de la queja, ¿no? Nosotros tenemos realmente que dejar de ser quejumbrosos cuando servimos al Señor. Hermano, si tan solo estás sirviendo y te estás quejando, sal del servicio cristiano. Sal del servicio cristiano. No hay cosa más detestable que estar haciendo las cosas quejándote. Otra vez yo llegué primero. Otra vez estos hermanos se duermen. Otra vez estos hermanos llegan tarde. Otra vez estos hermanos Sal del ministerio. No es para ti. La queja es una camisa que se me ve muy apretada. La queja es un vestido que se te ve muy mal. La queja son tenis que te aprietan tus pies. Vean cómo este pasaje nos dice: bendito sea el Señor Dios de Israel. La forma como debemos de servir es esta, reconociendo que Él es bendito. Se durmió el hermano fulano de tal, se durmió, Dios sigue siendo bendito. Llegó tarde la hermanita fulana de tal, muy su problema, mi Dios sigue siendo bendito. No te escuchó fulano de tal, estaba ahí pero no te escuchó, no es mi problema, Dios sigue siendo bendito. Vean lo que dice Romanos 1:25, del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos, amén. Es que estos hermanos no quieren agarrar el rollo. Es que esta congregación no quiere agarrar la onda. Él es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Observa lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:20-21. Entonces, ¿cómo hacemos el ministerio? Contemplando que Él es bendito, contemplando que su gloria es para siempre, contemplando que por encima de todas nuestras luchas, de todos nuestros conflictos, contemplando que por encima de todas nuestras quejas, Él es bendito. Véanlo en labios de Pedro, en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo en el 4:11, Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Véanlo en el 5:11, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Véanlo en 2 de Pedro 3:18, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué te están comunicando los apóstoles? ¿Qué te están comunicando los autores del Nuevo Testamento? Que todo lo que hacían, lo hacían con una sola idea. Soli Deo Gloria. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Lo hacemos para la gloria de Dios. Servimos para la gloria de Dios. Oramos por otros creyentes para la gloria de Dios. Trabajamos de una u otra forma. Todo para la gloria de Dios. Véanlo como Judas lo presenta en el 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria
con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. No, no es una idea que se me ocurrió esta mañana. No, no me cayeron mal, no me cayó mal la cena de ayer. El mensaje de la gloria de Dios está en todo el Nuevo Testamento. Y lo voy a decir claramente, estamos hablando de solo el Nuevo Testamento, pero si fuésemos al Antiguo Testamento, tendríamos un montón de citas. Apocalipsis 1, 5 al 6. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De la gloria de Dios? La vida cristiana se trata de la gloria de Dios, se trata de dar gloria a Dios. No se trata de nuestra comodidad, no se trata de lo bien que nos sentimos, no se trata de eso. La vida cristiana se trata de la gloria de Dios. No se trata de mi reputación como siervo, no se trata de nuestra promoción como siervos, no se trata de nuestra agenda, no se trata de nuestras ideas, no se trata de nuestros programas, se trata de la gloria de Dios. Así que nuestra respuesta al Evangelio debería ser una respuesta clara. Tenemos la gloria de Dios. Este es el gran tesoro que un siervo de Cristo tiene. Este es el gran tesoro, como Pablo lo veíamos ayer con Pablo, cuando él reconocía: soy siervo de Dios, soy siervo de Jesucristo, soy siervo del Evangelio, soy siervo de la iglesia. ¿Cuál es el tesoro que un siervo tiene para poder hacer su trabajo? La gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios nos capacita. La gloria de Dios nos sostiene. La gloria de Dios es para nuestro bien. ¿Qué necesitas? Necesitas tener un alto concepto de la gloria de Dios. Necesito tener un alto concepto de la gloria de Dios. Cuando tenemos un alto concepto de la gloria de Dios, entonces evangelizaremos para la gloria de Dios, construiremos o trabajaremos en pro de la unidad de la iglesia, tendremos una esperanza de su regreso. Querrás ordenar tu casa porque tienes un alto concepto de la gloria de Dios. Querrás ordenar tus finanzas porque tienes un alto concepto de la gloria de Dios. Querrás ordenar tus relaciones con otros hermanos y otros creyentes porque tienes un alto concepto de la gloria de Dios. Entonces, en conclusión, ¿por qué a veces no caminamos como se espera que un creyente deba caminar? ¿Por qué a veces batallamos con cosas que no deberíamos de batallar a las alturas de la vida o de la fe o de los años que tenemos en el Señor? Hay una razón por la cual nosotros seguimos batallando, y es que hemos tenido un bajo concepto de la gloria de Dios. Hemos limitado la gloria de Dios al domingo en la mañana. Hemos limitado la gloria de Dios al día del Señor. Hemos limitado la gloria de Dios al martes o al miércoles que hay una reunión de oración, y el resto de la semana sigo mi propia agenda, sigo mis propios intereses, sigo mis propias motivaciones. Bueno, si tú sigues así, entonces déjame decirte qué es lo que va a pasar. Si tú sigues construyendo tu propia agenda y de vez en cuando tomando la agenda de la gloria de Dios, vas a desperdiciar tu vida. Vas a desperdiciar tu vida. El peor rival de la gloria de Dios, el peor rival de la gloria de Dios es mi orgullo. Este maldito orgullo.
No estoy hablando del tuyo, estoy hablando del mío. Ese tipo de orgullo que me levanta cuando otros me han tirado. Ese tipo de orgullo que me hace erguirme creyendo que soy algo cuando no soy nada. Ese tipo de orgullo que me hace comportarme como si fuera Dios cuando no soy Dios. Como si fuera el creador cuando realmente soy una criatura. Ese tipo de orgullo que me lleva a pavonearme de la vida, de mis logros, de nuestras relaciones, de nuestra agenda. Ese tipo de orgullo que me hace pensar que todo gira alrededor de mí. Basura, basura. ¿Qué haces cuando la gente te admira? ¿Qué haces cuando la gente te adula? ¿Qué haces cuando la gente habla bien de ti? Bueno, si eres orgulloso, simplemente asientas con tu cabeza y haces una cara como si, pues, es obvio, he trabajado, he construido todo esto. Pero si eres sincero, vas a decir algo como esto: gracias a Dios. Todo lo bueno que puedas ver en mí no es mío, es de Dios. Hermanos, seamos sinceros, batallamos con el concepto de la gloria de Dios porque nuestro yo está latente en nosotros. Latente en nosotros. Batallamos con la gloria de Dios porque tenemos no un alto concepto de su gloria, sino un bajo concepto de su gloria. Mi doxología y tu doxología realmente debe de ser la respuesta de Dios a la autorrevelación de su palabra. Entonces, cuando mi mente está enfocada, informada, inspirada por el Dios de las Escrituras, mi respuesta va a ser una respuesta doxológica. Pero si tu mente no está iluminada, no está informada, no está cautivada por la palabra, entonces tu respuesta ante los eventos de la vida no va a ser doxológica. Vas a responder en envidia, vas a responder en caprichos, vas a responder queriendo imponer tu voluntad. Pero cuando la gloria de Dios realmente nos ha cautivado, vamos a responder en forma de adoración. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú eres bendito. No entiendo lo que tú estás haciendo aquí. No sé por qué estás permitiendo que esto suceda, pero tú sigues estando sentado en tu trono. La gloria te sigue perteneciendo. La barca parece que se va a hundir, pero tú sigues siendo Dios. Esto es muy diferente a lo que los psicólogos te dicen el día de hoy, ¿no? Señor, señora, quiérase un poco, valórese un poco, haga algo por su vida. Sí, por favor, haz algo por tu vida. Lee la Biblia. Lee la Biblia, haz algo por tu vida, cree la Biblia, créela. Las palabras humanas se van a esfumar, las palabras humanas van a cesar, tienen un término, las palabras divinas son eternas. Son eternas. Entonces, qué maravilloso es confiar, poder venir delante de Dios y decir: Señor, no entiendo la razón, no sé cómo llegué aquí, no sé por qué estoy aquí, o si sí sabes por qué estás allí, entonces ven en arrepentimiento delante de Dios. Dile: Señor, por mi impaciencia, por mi carne llegué aquí, pero quiero tener un alto concepto de la gloria de Dios. ¿Recuerdan aquel día en el que Jesús y 3 de sus discípulos subieron a la montaña? Tuvieron aquel maravilloso encuentro en la montaña de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan, sorprendidos por la visitación de Elías, de Moisés, y luego el milagro de la transfiguración en Jesús, el brillo, el resplandor de la gloria de Dios sobre su Hijo, y luego la confirmación de que este era el Hijo amado de Dios. Ellos fueron tan cautivos por la gloria de Dios que me encanta cuando el evangelista dice: y no vieron a nadie más, sino solo a quién, solo a Jesús.
No, ya para ellos no era importante Moisés. No, ya para ellos Elías no era importante. Solo vieron a Jesús. Hermanos, esto es tener un alto concepto de la gloria de Dios. Solo ver a Jesús en los asuntos de la vida. Sin amargura, lo puedo decir ahora. Gente batallosa siempre va a haber. No les hablo a ustedes. O sea, gente batallosa siempre va a haber. Mira a Jesús. Gente a la que le entra por aquí y le sale por allá, siempre va a haber. Mira a Jesús. Que se te durmió el hermano. Ay, yo quisiera también estar dormido. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Que estás sirviendo, pero resulta que no ves que el fruto de tu servicio. Mira a Jesús. El problema es que cuando no hemos contemplado la gloria de Dios en ese nivel, nuestra mirada va a donde no debe de ir. Nuestra mirada va a la situación, va a la circunstancia, va a la adversidad, va a donde no tiene que ir. Entonces dejo de ver a Jesús, pongo mi vista en el hombre, y cuando pongo mi vista en el hombre, pasa lo que este autor dice en el título de su libro: cuando la gente es grande, Dios es pequeño. Yo dejo de ver la gloria de Dios, deposito mi vista en el hombre, y cuando dejo de ver a Dios, entonces los enanos de 1.60, comienzan a parecerme que son gigantes de 4 metros. Las personas de 1.80 parecen que son de 10 metros. ¿Por qué? Porque estás enfocada en el hombre y no en la gloria de Dios. Entonces, te voy a enviar a que hagas una tarea esta semana. Busca la palabra gloria en las Escrituras. Ve a una concordancia, ve a Google, ve a tu Biblia y paséate por toda la Biblia buscando la palabra gloria. Y cuando realmente hayas hecho esta tarea, entonces vienes, yo pongo la taza de café y tú pones el pan y platicamos clara, nítidamente, largamente sobre la gloria de Dios, y te vas a dar cuenta de algo. No servimos como deberíamos servir, no cantamos como deberíamos de cantar, no obramos como deberíamos de obrar, no hacemos las cosas como deberíamos de hacer las cosas, porque no hemos contemplado la belleza de la gloria del Señor como Él lo demanda en las Escrituras. No estamos al igual de Isaías para decir soy un pecador. No estamos al igual que Pedro para decir soy un hombre pecador, apártate de mí. No, Isaías y Pedro no eran hombres religiosos cuando dijeron eso. Eran hombres que simplemente habían apreciado la belleza y la gloria de Dios sobre sus vidas. Hermanos, necesitamos esto. Te puedes sentir muy capaz, te puedes sentir que tienes los recursos, que tienes el tiempo, que tienes las capacidades o las herramientas para servir al Señor. Puedes tener todo lo que tú quieras tener. No sé, si tocas un instrumento, puedes tener 5 instrumentos en tu casa. Si te gusta leer, puedes tener 5 libreros llenos de cosas para leer y para informarte. Pero si no tienes un alto concepto de la gloria de Dios, no importa el montón de herramientas que tenga, no te van a servir. Te lo puedo asegurar, no te van a servir mientras tu concepto de la gloria de Dios no sea grande, no sea este concepto en el cual estás anonadado de decir, Señor, eres increíble. Este hombre llegó y escuchó un mensaje sobre, no sé, Apocalipsis 6, y tú tuviste misericordia de él y lo salvaste. No sé cómo lo salvaste, pero lo salvaste. ¿Sí? Porque no era la gracia del predicador, porque es la gloria de Dios.
Señor, estaba barriendo allá afuera y realmente estaba muy enojado. Cuando pasó esta señora, se pausó conmigo, comenzó a platicar conmigo. No sé en qué momento le compartí de ti. Yo estaba enojada, Señor, pero tuviste misericordia de ella. Sí, porque es la gloria de Dios. Tenemos que convencernos de que por un lado necesitamos discernir y amar en nuestro servicio como Él nos lo demanda, y por otro lado necesitamos ser cautivos de la gloria de Dios para servir al Señor. Lo necesitas tú, lo necesita tu casa, lo necesito yo, lo necesita mi casa, lo necesitamos nosotros como iglesia. No vamos a poder ir más adelante de donde nos encontramos el día de hoy si nuestro concepto de la gloria de Dios no es mayor, no es mayúsculo, no es más grande. Vean el alto concepto de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Si algo estaba mal, eras fulminado. ¿Puedes imaginar eso? Si algo estaba caminando mal, eras fulminado. Necesitamos un santo respeto por la gloria de Dios. Necesitamos un temor por la gloria de Dios. Necesitamos este tipo de temor que nos permita estar delante del Señor con seriedad. Y ya para terminar, solamente, ahorita voy a sacar mis 10 puntos. Ya para terminar solamente, permítame decirle algo. Las cosas de Dios son serias, pero cuando pensamos en servir al Señor, el asunto se pone más serio. El asunto se pone más serio. Y la cultura y la sociedad en la que vivimos no es una cultura que tiene esta precisión de seriedad, que tiene esta precisión de lo solemne, de lo santo, de la reverencia con la que nosotros tenemos que hacer las cosas delante del Señor. Necesitamos ese alto concepto de la gloria de Dios. Ayer una persona me dijo lo siguiente: todavía estás muy joven y como que te estás despidiendo de muchas cosas. No, no me estoy despidiendo de muchas cosas, pero tengo que ser preciso en esto. Mientras más maduro estoy, veo las cosas con una perspectiva diferente. Pienso los movimientos que voy a hacer. Ayer veía a estos niños, muchachitos jugar y decían se quebró el tobillo y se torció la pata y yo ya sabía lo que iba a pasar, se iba a parar y iba a seguir corriendo. Pero cuando uno va creciendo, comienza a pensar todo ese tipo de movimientos. Si hago esto me quiebro, si hago esto otro me fracturo, si hago esto otro voy a dejar de ver como veo, porque comienzas a pensar las cosas más seriamente. Hermanos, tenemos que acercarnos al servicio del Señor con el ímpetu y con la energía de estos jovencitos que parecen chivas locas, pero con la sabiduría de un anciano que calcula sus movimientos. Bueno, yo les daba la cita la primera noche de este pastor que pastoreó una congregación por 53 años. Eso es un montón de años, ¿no? En nuestra cultura esas son 2 generaciones. Le dio la vuelta al motor 2 veces, como decimos. Yo quisiera, y honestamente se los digo, yo quisiera pastorear una sola congregación el resto de mi vida. Esa es mi oración, ese es mi deseo, pero yo no conozco los planes de Dios. Entonces, como no conozco los planes de Dios, y lo decía el otro día, o lo decía ayer, vale más que sirvamos al Señor, como Pablo nos dice en Romanos 1, con todo el espíritu. Es decir, hay que echar toda la carne al asador, en el buen sentido de la palabra. Hay que echar toda la carne al asador, porque no sabemos si el Señor el día de mañana dice otra cosa. Entonces yo quisiera llegar a ese momento en el que Pablo llegó en Hechos 20 y pudo despedirse de estos ancianos y pudo decirles: no he rehuido
a darles todo el consejo de Dios. Les he dado todo el consejo de Dios en el templo y en las casas. He estado con ustedes de forma general y de forma particular para poder ministrar sus necesidades. ¿Cómo hacemos eso? Hermanos, yo mismo necesito elevar mi concepto de la gloria de Dios para servir de una manera mejor. Porque cuando las cosas van mal, yo necesito ese concepto de la gloria de Dios. Yo necesito decir, Señor, yo veo a estos hermanos de una manera muy carnal. Pero la Biblia dice que aquel que ha empezado la buena obra la va a acabar. Dame por favor un atisbo, dame por favor una pequeña probadita de cómo se ven del otro lado de la eternidad, porque yo los estoy viendo de este lado de la eternidad y lo que yo veo no me gusta para nada. ¿Cómo llegas ahí? Necesitas un alto concepto de la gloria de Dios. Necesitas confiar que el plan de Dios es perfecto, es maravilloso, se puede ver retrasado, pero nunca se va a ver frustrado. Entonces no lo dudes. Dios requiere paciencia de nosotros, pero si alguien es paciente con nosotros, es Él mismo. Puestos de pie, por favor. Señor, te adoramos esta tarde por tu amor. Te damos tantas gracias por tu misericordia, Señor. Te damos tantas gracias por tus bondades multiplicadas a nuestras vidas. Te damos tantas gracias porque podemos descansar en ti. Te damos tantas gracias porque contemplas nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, y a pesar de ellas nos amas. A pesar de ello estás dispuesto a seguir adelante, trabajando en nuestras vidas, santificándonos para tu gloria. Oh Señor, cuán insondables son tus pensamientos, cuán profunda es tu sabiduría. No alcanzamos a entenderla, nos quedamos tan lejos, tan distantes de poder saborear tu gracia. Pero quisiéramos adorarte porque nos salvaste, porque has iniciado una obra en nuestras vidas. Y yo quisiera rogarte que esa obra pueda ser solidificada, pueda ser madura, que tú nos lleves, Señor, a poder reconocer tus pastos verdes, que nos lleves a reconocer que la mesa está servida. Padre, que no despreciemos tus palabras. No son palabras de Aarón lo que hemos escuchado, no son palabras mías lo que hemos escuchado, son tus santas palabras. Es la voz de tu Espíritu Santo hablándonos. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga como dice tu palabra. Que los muertos podamos tener vida, que los esclavos podamos tener libertad, que los amargados puedan venir a gozo, que los afligidos puedan venir a restauración, que los que te sirvieron en el pasado y ahora no te sirven puedan resucitar en su servicio, que los que tienen las fuerzas pero no tienen la sabiduría entonces puedan pedir la guía, el consejo, la guianza para servirte adecuadamente. Que los que tenemos un poco de sabiduría podamos tomar las fuerzas, el ímpetu de aquellos que comienzan y entonces poder vertirnos en ellos. Te damos tantas gracias, Señor, y te pedimos que todos aquí podamos traer un servicio que te glorifique, un servicio que sea verdaderamente doxológico. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor.
Yo quisiera que antes de terminar orásemos y quiero que oremos específicamente por aquellas personas o aquellas familias que nos acompañaron por primera vez durante este tiempo. Sea que seas creyente o parte de la congregación o que estés aquí como un invitado, ¿podrías nada más levantarme tu mano? Entonces yo voy a pedir que otros hermanos vengan y oren por ellos. ¿Podrían ayudarme aquí a orar por Pedro, verdad? Pedro y su esposa. Vamos a orar por ellos. ¿Alguien más? No necesariamente estamos pensando en alguien nuevo, pero si este fue tu primer campamento con nosotros, levanta tus manos y entonces yo voy a pedir que otros que ya hemos estado aquí años atrás, vengamos y oremos con estas personas. Acá está Obed y está Juan también. Jorge, Pechocho, ustedes son los más cerquitas ahí. Ayúdenme a orar con ellos, por ellos. Acá está la familia de Gabriel y de Gaby también. Ayúdenme a orar allí por ellos. Está Imelda. ¿Tú estás ahí o no? Ok. Raquel y Pastor, oras con Araceli y sus hijos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu favor. Gracias te damos por todas tus bondades, todos tus beneficios. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo alrededor de nuestras vidas. Gracias que nos haces comprender la necesidad que nosotros tenemos de venir a ti. Ayúdanos, asístenos. Necesitamos que verdaderamente tú seas con nosotros, por nosotros, en medio de nosotros. Damos a ti las gracias que podemos venir y servirte con todo nuestro corazón. Venir y reconocerte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Sé con nosotros, Señor. Sé con estas familias. Afiánzalos, afírmalos, aliéntalos. Salva a los que tienes que salvar. Santifica a los que tienes que santificar. Bueno, todos necesitamos eso, Señor. Pero esta tarde queremos rogarte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón que tú hagas esto por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestros amigos que están aquí. Eres bello, eres grande, eres amoroso, eres sin igual. Señor, danos un alto concepto de tu gloria. Danos un alto concepto de tu gloria. Gracias, Señor.